Y como mencionaba, continuamos hoy la serie de las canciones de Navidad con el canto de Simeón que encontramos en el Evangelio de Lucas, y puede ya estar buscando allí el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 35, allí es donde vamos a estar situados en nuestras Biblias. Mientras busca el pasaje, le cuento que uno de los momentos más significativos en mi vida fue cuando supe que iba a ser papá. No es ahora, ¿ah? Estamos hablando de un tiempo atrás, así que ya hubieron algunas confusiones. Recuerdo que estaba sentado, menos mal, y estaba ahí frente al escritorio. Estaba todavía en el seminario, estaba haciendo unos trabajos allí en la computadora, cuando recuerdo que mi esposa entró a la habitación en casa y estaba tiritando, estaba temblando, estaba bien nerviosa, pero estaba feliz. Y lo primero que hace me muestra el test de embarazo. Y nos abrazamos y fue un tiempo muy, muy hermoso. Y desde ese momento uno piensa, bueno, yo pensaba, ¿cómo iba a cambiar la vida? ¿No? Ahí está el sonograma. Y, y cómo iba a ser, ¿no? Esa criatura, porque uno ni siquiera distingue lo que es eso. Y yo me preguntaba, ¿cómo será? ¿Se parecerá a ella? ¿Tendrá facciones mías? ¿Tendrá mi carácter? Ojalá que no. ¿Tendrá pelo rubio? ¿Cómo será su voz? Y aún después cuando nació, podemos ver ahí la foto de Joseph ya cuando nació, con su chupete, el gordo, un amor. Y era la pregunta, ¿cuándo va a empezar a caminar? Ahora nos preguntamos cuándo va a dejar de correr por todos lados, cuándo se va a estar quieto. Pero crea una expectativa tremenda. Me acuerdo que mi esposa bajó una aplicación en el teléfono para ver semana por semana cómo iba creciendo. Y ahí lo iba comparando con frutas y decía, bueno, esta semana Joseph se parece a una aceituna, tiene el mismo tamaño de una naranja, eh, etcétera, ¿no? Entonces, la llegada de un hijo trae una gran expectativa de cómo será su vida, qué irá a hacer, cómo lucirá, todos los aspectos, ¿no? Uno se va preguntando cómo me preparo yo también para la llegada, las cosas que hay que comprar, las cosas que van a cambiar en la vida con la llegada de un hijo. Y durante estas fechas estamos celebrando y recordando el nacimiento más esperado de todos, el del Señor Jesucristo. Em, es el nacimiento que más expectativa creó. De hecho, creó expectativa no solamente en el corazón de María y José, había creado expectativa en toda la nación y aún más allá de la nación. Em, es el nacimiento más importante de la historia de la humanidad. De hecho, la expectativa por el nacimiento de Jesús comenzó al inicio de la historia de la humanidad, cuando el ser humano cayó en pecado. Allí en Génesis 3, vemos que Dios ya había hecho la promesa que nacería un hijo de mujer, de la simiente de la mujer, que vendría a destrozar, que vendría a terminar con la maldición del pecado. El pueblo de Israel esperó aquel momento, aquel cumplimiento de todas las profecías que venían escuchando de manos de boca de los diferentes profetas. Em, el profeta Daniel había anunciado unos 500 años, más o menos de 500 años antes, que en unos 500 años, un poco menos, llegaría el Mesías. O sea, el tiempo estaba acercándose, la llegada de Cristo era inminente, y es en este contexto que llegamos a nuestro pasaje. Hay una efervescencia, hay una esperanza que todo el mundo siente, como cantamos en la canción. Y allí llegamos a nuestro pasaje en Lucas 2, y vamos a estar leyendo versículos 25 al 28. Y dice que había un hombre en Jerusalén, un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Y es en ese momento que Simeón va a cantar, va a entonar esta canción que vamos a estudiar en unos minutos. Pero vamos por parte. Una de las personas que estaban esperando
con ansias la llegada del Mesías era este hombre llamado Simeón. Y en este pasaje él nos va a mostrar, y a través de su canto, nos va a mostrar algunas consecuencias del nacimiento de Jesús. Por esto él estaba tan emocionado, él estaba tan expectante porque Dios le había revelado unas cosas acerca de cómo sería el Salvador. La idea principal que quiero traer a su mente el día de hoy es que la llegada de Jesús trae consecuencias eternas para mi vida y su vida. Y es mi deseo que mientras meditamos en este canto de Simeón, usted pueda examinar su propio corazón a la luz de estas verdades sobre Jesús, estas expectativas, estas consecuencias de su llegada, y que permita que Él lo transforme. El bosquejo principal, o la manera en que vamos a ir viendo el pasaje, son 5 consecuencias de la llegada del Mesías. Y la primera consecuencia la vemos allí, es que la llegada del Mesías trae consuelo al pueblo de Dios. Leemos en Lucas 2:25, lo acabamos de leer, que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y continúa el pasaje. Vemos aquí a Simeón, lo primero que se nos presenta es a este señor, a este hombre llamado Simeón. Y hay muchas cosas que no se nos dicen, como cuál era su vocación, aunque algunos suponen que podría haber sido un sacerdote, no se sabe, quizás no. No se nos dice su edad, aunque generalmente lo imaginamos como un hombre ya mayor, como aún en la imagen que elegimos allí. Lo que se especifica y lo que se nos habla aquí en detalle es su condición espiritual. Él era un hombre ejemplar, era un hombre que amaba y obedecía al Señor. Se dice que él era justo y piadoso, o sea, él era justo, moralmente recto, era piadoso, era temeroso del Señor. Y él tenía una esperanza. Él esperaba la consolación de Israel. Una frase que se habla mucho en el Antiguo Testamento y que quizás no entendamos muy bien ahora. Por eso la pregunta es, para ir llevándolo por allí, es ¿quién necesita consolación? Una pregunta básica, ¿cierto? Bueno, el que está pasando por una situación dura, por alguien que está pasando por unas circunstancias adversas, tristes. Necesita consuelo, necesita alivio, necesita ánimo. Consuelo es la conclusión de un tiempo de duelo o de aflicción. Y eso es lo que estaba esperando ¿quién? Israel. Excelente. ¿Y por qué necesitaba consolación Israel? Bueno, Israel estaba sufriendo las consecuencias de sus pecados. Como verá, Israel tenía un pacto con Dios. Cuando la nación de Israel fue formada en sus inicios, Dios hizo un pacto con Israel. Puede anotar allí en sus apuntes Deuteronomio capítulo 28. Voy a ir pasando por algunos versículos de allí, no es necesario que los pueda ir buscando después porque voy a ir saltando. Pero en Deuteronomio 28, Dios está dando este pacto con Israel y le dice, si no obedeces al Señor en el versículo 15, Deuteronomio 28:15, tu Dios, y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti, nación de Israel, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a enumerar allí las diferentes maldiciones. Y una de ellas se ve en el versículo 49, que el Señor levantará contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila, una nación cuya lengua no entenderás. Y esa referencia con cientos de años antes de esta profecía, hace referencia a Babilonia. Babilonia llevó cautiva a Israel, se levantó esta nación, la subyugó, la esparció por todo el imperio, después vino el imperio persa, después el imperio griego, y ahora en los tiempos del Señor están bajo el imperio romano, pero siempre subyugados bajo otra nación. ¿Por qué? Por causa de haber desobedecido a Dios, por causa de su pecado. Pecaron como nación y así que ahora están bajo las consecuencias de sus pecados que Dios les había ya dicho con mucha anticipación. En el versículo 64 continúa diciendo Deuteronomio 28, 64. Además el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, cosa que
había sucedido y seguían en dispersión. Había un remanente en Israel, pero muchos judíos a través de todo el imperio primero babilonio y después continuaron dispersados por el persa y el griego. Se cambiaba de mano el poder, pero la gente seguía en los mismos lugares, ¿no? Y ahora estaban muchos en todo el imperio romano dispersados, como consecuencia del pecado. El siguiente versículo, Deuteronomio 28:65, dice: y entre esas naciones no hallarás descanso, no habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Entonces el pueblo de Israel estaba obviamente necesitando consolación, estaban cansados, estaban atribulados, estaban agobiados, temerosos. Entonces, ¿qué tipo de consolación necesitaba Israel? Esta consolación, esta esperanza que ahora busca el pueblo de Israel. Y era restaurar su relación con Dios. Porque si restauraban su relación con Dios, si sus pecados eran perdonados, entonces las consecuencias iban a ser evidentes. Iban a vivir bajo las bendiciones de Dios y no iban a estar bajo las consecuencias de su pecado. Entonces, esto mismo fue prometido en ese mismo pasaje que estábamos leyendo con todas las maldiciones, etc. Deuteronomio 30, ahora el capítulo 30, dice que sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, las maldiciones y las bendiciones, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcan con todo tu corazón, con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti, te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esta era la esperanza de Israel, volver a tener esta relación con Dios, a tener es interesante, podemos hablar por mucho tiempo del corazón circuncidado, simplemente significa un corazón transformado, ahora es puro, está dedicado al Señor. Fue profetizado, de hecho, esto en el Antiguo Testamento. Isaías, el profeta Isaías, dice en el capítulo 40, versículo 1, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada. Ese era el deseo, esa era la esperanza de Israel, que su iniquidad fuera quitada, poder restaurar esta relación con Dios. Y al hacerlo, el Señor luego iba a restaurar su situación, traería su bendición sobre ellos. Y sabe que esta es la misma esperanza que usted y yo tenemos el día de hoy. No seremos el pueblo de Israel bajo ese pacto, pero la llegada del Mesías trae consuelo al pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios, a nosotros incluidos. Porque cada uno de nosotros hemos pecado, ¿verdad? Cada uno de nosotros no solo hemos pecado, somos pecadores por naturaleza, así que nuestra propensidad es hacia el pecado, hacia hacer las cosas a nuestra manera y no a la de Dios, a ponernos primero y si nos conviene hacemos lo que Dios quiere. Entonces, separados de Dios, el pecado nos separa de Dios y separados de Dios vivimos con las consecuencias de nuestros pecados. No solo eso, separados de Dios nos aguarda el juicio eterno por nuestros pecados. Entonces nosotros también necesitamos esta consolación del Señor, que vino en la forma del Señor Jesucristo. Jesucristo vino ¿para qué? Para quitar nuestra iniquidad, como profetizaba allí Isaías, para restaurar nuestra relación con Dios. Gracias a que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, ahora usted y yo podemos tener consuelo. ¿Consuelo por qué? Nuestra alma puede hallar paz, porque estamos libres de la culpa, esa culpa que nos carga del pecado, libre de la condenación, de saber que estamos libres, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Y no solo eso, sino también una esperanza de mayor consolación, porque la vida aquí en la tierra, en una tierra donde estamos en la presencia del pecado día a día, hay injusticia, hay dolor, hay aflicción, pero tenemos la promesa para ser consolados por siempre, porque un día el Señor nos llevará a su presencia, donde no hay pecado, donde no hay dolor, donde no hay llanto,
donde no hay más muerte. Esa es la consolación que buscaba el pueblo de Israel y es la consolación que usted y yo podemos hallar el día de hoy. Déjeme preguntarle por un momento, ¿en dónde está buscando usted su consuelo? Porque esta vida está llena de aflicción, está llena de cargas, está llena de dificultades y pesos en el corazón. Y podemos buscarlos en distintos lugares, este consuelo. A veces buscamos palabras de afirmación de otras personas, que no es malo, pero puede convertirse aún en un ídolo, que si la persona no habla bien de mí, entonces toda mi vida está mal. La ausencia de dificultades, su aflicción, quizás ese es su consuelo. ¿Cuándo se va a acabar esto? El estatus, sus logros, la familia, puede buscar que puede darle consuelo, no está mal. Pero el verdadero consuelo viene de parte del Señor. Y ese no cambia, ese nunca le va a decepcionar. Familia, amigos, las situaciones cambiantes pueden decepcionar, pero el Señor nunca, Él nunca lo va a decepcionar. Así que busque su verdadero consuelo en Él. La idea principal de este mensaje es que la llegada de Jesús trae consecuencias eternas para mi vida. Y acabamos de ver que la llegada del Mesías trae consuelo al pueblo de Dios. En segundo lugar, la llegada del Mesías va a cumplir las promesas de Dios. Continuamos allí en el versículo 25. Retomamos desde el 25. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, hasta ahí leímos la vez pasada, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Simeón tenía una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y es algo que tenemos que ver por un segundo, si me lo permite, porque hay una diferencia en el rol del Espíritu Santo antes y después de la venida de Cristo, que es importante recalcar. Y es que después de la primera venida de Cristo, cuando el Señor se va, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene a morar en todo creyente. Por ejemplo, Juan puede anotarlo en sus notas. Juan 16:7 dice, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el que traerá consuelo, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Más adelante, Efesios 1:13, el apóstol Pablo nos describe que en Jesús también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces, uno recibe el Espíritu Santo una vez que, ¿qué pasa? Que escucha el mensaje de la verdad y cree en el mensaje de la verdad. Entonces el Espíritu Santo viene a morar. Esto fue aún profetizado en Ezequiel 36, versículos 26 al 27, cuando se nos promete que gracias al sacrificio de Cristo, Dios nos daría un corazón nuevo, pondría un espíritu nuevo dentro de ustedes. Estoy leyendo ahora. Quitaré de su carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto podríamos tener todo un sermón en cuanto a esto. Pero el punto es que esa es la realidad hoy después de que Cristo ascendió al cielo. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Pero antes de que Jesús volviera al cielo, el Espíritu Santo capacitaba a ciertas personas para realizar una labor especial. Desde Éxodo, podemos ver en Éxodo 31:2 que el Espíritu Santo vino a Basaleel para construir el tabernáculo. El Espíritu Santo vino sobre Sansón, si recuerdas Sansón, le daba la fuerza y liberaba a Israel, Jueces 14:6. El Espíritu Santo vino en David para ser rey de Israel, 1 Samuel 16:13. El Espíritu Santo vino sobre Zacarías, y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y profetizó en Lucas 1:67. Y en este punto, volviendo al pasaje, Dios escogió a Simeón, un hombre aparentemente común, según lo que sabemos, no tenía nada especial aparte de ser un hombre temeroso de Dios, para desempeñar una labor profética. Entonces el Espíritu Santo viene sobre él para ser una señal, para dar una profecía, para enseñar al pueblo acerca del Mesías. Y le da esta revelación que leemos allí, que se le había revelado
por el Espíritu Santo que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. ¡Qué privilegio!, ¿no? Sabía que no se lo iba a perder, que iba a ver el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. Y el Espíritu Santo lo guía al templo, dice el siguiente versículo 27, Lucas 2:27. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el rito de la ley, y continúa. Entonces, lo que pasa aquí es que un día Dios le dice, es hora. Lo mueve, no sé cómo habrá sido, le habrá dicho algo, no sé, pero Dios le dice, es tiempo. Y no puedo imaginar la alegría que le habrá dado. No sé cuánto tiempo habrá esperado, no sé cuándo recibió la profecía y cuándo el Señor le dijo, es tiempo, pero la expectativa era gigante, ¿no? Ahora, algo importante a recalcar es que el complejo del templo era enorme. Ahí podemos tener una imagen de lo que era el complejo del templo. El templo en sí mismo era esa estructura alta, pero a través habían varias divisiones y había todos unos patios tremendos, como puede ver ahí. El complejo tenía aproximadamente 144.000 metros cuadrados. Son 36 acres. Son 1.550.000 pies cuadrados. Esos son 14 hectáreas. Si usted es de México, es 3 veces la superficie del Estadio Azteca. Es 20 veces el tamaño de la Plaza de Bolívar en Colombia. Es del tamaño de la Gran Plaza de Copán en Honduras y varias de sus estructuras circundantes. Se compara a la ciudad universitaria de Caracas. Es 15 veces la Plaza del Divino Salvador del mundo. Es 12 veces más grande que la Plaza de Armas en Lima, Perú. Es 3 veces más grande que el Estadio Monumental de River en Argentina, aunque River es el más grande. En fin. Y había un mar de gente allí. Y note esto, no solamente el lugar era tremendamente grande, el Señor los lleva en el día especificado, al momento necesario, los encuentra en este mar de gente, en este tremendo lugar gigante, y lo que es más interesante que ni siquiera era un requerimiento de la ley que el bebé fuera al templo para cumplir ese rito. Solamente los padres tenían que llevar el dinero para redimir al hijo. Entonces, el Señor cumple sus promesas. Sin importar cuán difícil parecía, sin importar cuán imposible eran las logísticas y todo, Dios iba a cumplir su promesa. Y Simeón, se nos dice allí continuamos en el versículo 28, Lucas 2:28, que Simeón, no sé cómo sucede, no sé cómo los vio, cómo los reconoció, pero Simeón toma al niño en sus brazos, creo que le pidió permiso a la madre primero, no sé, no se nos dice, pero bendice a Dios y empieza a cantar esta canción. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. Se lo conoce como el tercer himno de la infancia de Jesús. Vimos el Magnificat con el pastor la semana pasada, que significa magnifica en latín. Y este se lo conoce como Nunc Dimittis, o sea, ahora despides en latín, las primeras palabras de este himno. Y él dice, ahora. Eso es lo primero que sale de su boca. Finalmente, por fin. Está con una emoción tremenda. El día que tanto había esperado, finalmente llegó. Dice, finalmente, ahora, Señor. Señor soberano es la palabra que habla allí. Aquel que tiene todo derecho sobre mi vida. Señor, tú eres el soberano y ahora tú puedes despedir a tu siervo. Yo soy tu siervo, tú eres mi amo y ya cumplí mi tarea. Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora puedes dejar que tu siervo se vaya en paz. Ahora puedo descansar. Ya puedo dejar mi puesto de centinela. He estado esperando, he estado anunciando, he estado queriendo ver este evento. Mi trabajo era esperar, era anunciar la llegada del Salvador y acabo de completar mi tarea. Puedo irme en paz. Puedo morir en paz, viendo que Dios cumple sus promesas.
Y no solo la promesa hecha hacia él, de que vería al Hijo de Dios antes de morir, sino también todas las promesas acerca de la llegada del Mesías. Y sabe que tal como Simeón, nosotros, usted y yo, solo estamos listos para morir después de conocer al Mesías. Es la única forma en que podemos morir en paz. ¿Lo conoce ya usted como su Salvador? Sí. Mire, sin importar, y para usted que ya lo conoce, recuerde que Dios cumple sus promesas. Eso es algo que debemos recordar todos los días, porque sin importar cuán imposible se vea la situación o quizás sus sentimientos le pueden estar jugando una mala pasada, Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Él dijo que cuida de usted. Quizás no se siente muy cuidado hoy. Quizás no siente que Dios está con usted, pero Él prometió que va a estar presente en todo momento con usted, que le intercede por nosotros, que le hará justicia, que Él perfeccionará la obra que comenzó en nosotros, que Él no lo va a abandonar. Así que descanse. Usted puede descansar. Encuentre la consolación al saber que Dios cumple sus promesas. Eso es lo que hizo la llegada del Mesías. Él revela que Él cumple las promesas de Dios. En tercer lugar, la llegada del Mesías revela la salvación para todas las naciones. Leemos en los siguientes versículos, Lucas 2, 29 al 32. Ahora, Señor, dice Simeón, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Obviamente Simeón esperaba la consolación de Israel, ¿por qué? Porque era judío. Pero el plan de Dios siempre fue que la salvación fuera más allá, que la consolación se extendiera más allá del pueblo de Israel, que todos pudieran restaurar su relación con Dios. Simeón, de hecho, aún está aludiendo a un pasaje del Antiguo Testamento en Isaías 49, cuando dice Dios, poca cosa es que tú, Jesucristo, seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Simeón dice, mis ojos han visto tu salvación. Ver a Jesús es ver la misma salvación. Rechazar a Jesús es rechazar la misma salvación. Y aceptar a Jesús es aceptar la salvación de Dios. Y esta salvación fue preparada en presencia de todos los pueblos. O sea, no ha sido en secreto, este ha sido el plan de Dios desde los siglos de los siglos. Y esta salvación es luz, Jesucristo es luz para revelación a los gentiles, se nos dice allí. O sea, Él ilumina el camino de Dios a la humanidad. Jesucristo, gracias a Jesucristo sabemos cómo restaurar nuestra relación con Dios. Gracias a Jesucristo sabemos cómo encontrar la consolación a través del perdón de nuestros pecados. Pero Jesús no solo es luz para revelar el camino a los gentiles, es algo más también para los judíos. Es gloria, luz para gloria de tu pueblo Israel, porque Israel ya conocía la verdad, ya se le había sido revelada a través de la palabra. Para Israel es más que una luz que revela, es una luz de gloria. Es un tremendo honor. ¿Por qué? Porque la luz nació en Israel. Porque todas las naciones iban a buscar su esperanza que brilla en medio de Israel. Es un privilegio tremendo. La humanidad pondría su esperanza en un israelita, 100% Dios, pero 100% hombre también. Jesús debía ser una luz de gloria. Iba a ser un gran honor para Israel. Y Cristo vino al mundo no solo para dar lindos consejos. Él vino a revelar que hay salvación en su nombre. No, Él nació como un bebé humano ¿para qué? Para derramar su sangre humana por usted y por mí. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, Jesucristo, es vida eterna. Quien murió en nuestro lugar, Él, y todo aquel que pone su fe en Él, no en sus obras, no en su religión, no en su linaje familiar, no en cualquier otra cosa. El que dobla sus rodillas en arrepentimiento y fe delante del Señor está recibiendo a Jesucristo, está recibiendo el perdón que no merecemos, su regalo de salvación, y lo recibe instantáneamente. La idea principal es que la llegada de Jesús trae consecuencias eternas para mi vida. Y acabamos de ver que la llegada del Mesías revela la salvación para todas las naciones. En cuarto y último lugar, el Señor
la llegada del Mesías expone los corazones de las personas. Leemos en Lucas 2:33 al 34, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían, obviamente, ¿no? Y Simeón los bendijo, versículo 34, y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Ahora, María y José obviamente quedan asombrados por todo lo que está pasando, escuchar revelación divina, pero no todas son buenas noticias. Todo parecía lindo, ¿no? Él va a traer salvación, no solo a los judíos, a los gentiles también, pero hay algo que no encaja. Simeón cambia el tono, quizás informado por un pasaje de Isaías. De hecho, el siguiente pasaje de Isaías, porque leímos: poca cosa es que tú, Jesús, seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, dice Isaías 49:6, y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Todo bien. Pero continúa el siguiente versículo diciendo: así dice el Señor, Redentor de Israel, al santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación. Entonces, vemos dos caras de la moneda. Jesús es el Salvador, el pueblo está expectante, buscando la consolación de Dios, pero al mismo tiempo va a ser desechado, va a ser despreciado. ¿Cómo puede ser? ¿No? Jesús va a confrontar a la nación con una decisión moral. ¿La gente lo va a aceptar o lo va a rechazar? Es un hombre polarizante, ¿no? No hay nadie neutral en su presencia. Para algunos Jesús será causa de levantamiento, o sea, va a ser causa de vindicación. Al caído por el pecado el Señor va a levantar, va a ser de bendición para esa persona, pero para otros Jesús va a ser de caída. Los que rechazan a Jesús, la salvación, van a tener su sentencia de perdición, van a caer por siempre. Jesús será una señal de contradicción, se nos dice aquí. O sea, Él va a ser un punto de contención, va a crear división. Tiene un efecto polarizante. Si mencionas el nombre Jesús, va a haber el que lo ama y el que lo odia. Y muchos van a resistirse a Él, se van a oponer a Él. Y es en este contexto de división que va a causar Jesús en el pueblo, la oposición que va a recibir. Simeón anticipa una dura realidad para María. El siguiente versículo nos dice que una espada, le dice a María, traspasará aún tu alma. Esto significa que Jesús iba a traer un dolor emocional extremo a su madre. De hecho, la palabra para espada, hay una imagen allí, es ronfaia en griego y es un estilo de espada. Una espada grande, larga, ancha, de 2 filos. De hecho, la hoja un poco curva y medía entre 60 y 80 centímetros. O sea, María va a sufrir un dolor emocional gigante. Va a sufrir la infamia de parte de la mayoría que no creía la verdad del nacimiento virginal. Va a sufrir como madre al ver a sus familiares, sus conocidos, su nación, rechazar a su amado hijo. Va a soportar un dolor indescriptible cuando ve a su propio hijo en la cruz. Mire, amar a Jesús y seguir su voluntad no significa una vida fácil. Puede significar una vida de oposición. De hecho, el mismo Jesús nos dijo: si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Pero a nosotros se nos concede por amor de Cristo, como dice Filipenses 1:29, no solo creer en Jesús, sino también sufrir por Él. Jesús expone quién realmente tiene una relación con Dios y quién no. Dice, continuando el pensamiento allí, Simeón le dice que todo esto va a suceder a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En el tiempo de Jesús había muchos religiosos que creían tener una buena relación con Dios. Seguían leyes, tradiciones. Pero ¿qué pasó al final?
Lo rechazaron. Mira, su reacción ante Jesús expone quién es de verdad. ¿A quién pertenece? ¿A la luz o a las tinieblas? Revela cuál es su destino eterno. Mira, hay muchas religiones, filosofías, pensamientos que dicen seguir a Dios, pero que rechazan a Jesús. Y la palabra de Dios dice eso no puede ser así. Mire, el que no cree en Jesús como su Salvador, el Dios encarnado que vino a morir por nuestros pecados, está rechazando la verdad, está rechazando la salvación, la luz del mundo. Así que le pregunto, ¿cuál es su reacción ante Jesucristo? ¿Está rechazando al Salvador? ¿Prefiere hacer las cosas a su manera? ¿O ya se ha rendido a sus pies? ¿Ya le ha pedido perdón por sus pecados? ¿Ya ha decidido reconocerlo como su Señor y Salvador? La llegada de Jesús trae consecuencias eternas para mi vida y su vida. Trae consuelo al pueblo de Dios, cumple las promesas de Dios, revela la salvación para todas las naciones y expone los corazones de las personas. Así que le invito esta mañana a examinar su corazón y permitir que Jesucristo lo transforme, que lo salve. Y si ya es salvo, que le traiga un consuelo y una paz profunda, real y duradera.